Hola, mi nombre es Jesús Yajure. Sean todos bienvenidos al taller de periodismo de investigación en entornos cerrados, auspiciado por Capir y Armando Info. En esta ocasión tendremos un invitado muy especial, el periodista venezolano Eval Schaffenberg, quien es director y fundador del medio digital Armando.info, el primer medio digital dedicado exclusivamente al periodismo de investigación en Venezuela. Eval nos va a comentar sobre qué es y qué no es periodismo de investigación, cuáles son los valores y principios básicos que debe regir el periodismo de investigación y cómo podemos nosotros aprender a tener mentalidad de periodista de investigación. Dejemos que sea Eval quien nos cuente sobre su trabajo y nos comente sobre estos tópicos. Bienvenido, Eval, gracias por estar con nosotros. En efecto, mi nombre es Evan Scharfenberg. Como suelo aclarar, a pesar de que es alemán, soy venezolano y dirijo desde 2014 el sitio de periodismo de investigación venezolano Armando.info. Justamente a partir de esa experiencia que ha sido muy intensa en los últimos 7 años y también un periodo anterior que estuve dirigiendo en Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad, también muy enfocado en la práctica del periodismo de investigación, he preparado la siguiente presentación que se llama ¿Con qué se come el periodismo de investigación? Básicamente lo que busca, más allá de presentar algunos rasgos, algunos atributos que permiten definir qué es el periodismo de investigación, la verdad es que lo que más intentamos es que al término de esta, lo que todos los participantes podamos compartir sea una especie de espíritu, de nueva mentalidad orientada a la investigación periodística. Hay que primero subrayar la investigación como una especialidad claramente diferenciada del resto del ejercicio de periodismo. Está a punto de cumplir 50 años. Pues, ¿no? El año del parteaguas entre el periodismo de investigación y el resto del periodismo se suele tomar como el de 1972, básicamente porque surgieron dos grandes series investigativas o trabajos. Uno, por supuesto, el legendario proyecto del Watergate, por parte del Washington Post, y otro también que es el de Simon Hersh, justamente un periodista que todavía hoy está en ejercicio y probablemente sigue siendo uno de los grandes, aunque cada vez más controversial, periodistas de investigación en Estados Unidos. Ese fue el año, digamos, en que cobró una gran importancia pública y política el ejercicio del periodismo de investigación, entendiéndolo en los criterios que en unas láminas más vamos a ver. Pero ojo, eso no quiere decir que ese fue realmente el nacimiento, el origen, que no se había hecho periodismo de investigación hasta entonces. De hecho, si uno sigue las fuentes del periodismo de investigación, sus raíces, digamos, clásicas, eso se remonta hasta el siglo XIX y comienzo del siglo XX con los famosos muckrakers, como los llamaba el presidente Roosevelt, Teddy Roosevelt el primero, refiriéndose a toda una serie de periodistas que entre la crónica y el periodismo de denuncia, pues hicieron una serie de trabajos sobre, en particular, el dominio del mercado por parte de monopolios industriales de esa época, como los Rockefeller en el petróleo, en otras categorías de la economía, pues, ¿no? Y también muchas cosas vinculadas a denuncia de las condiciones de trabajo de los trabajadores, de los obreros de la industria incipiente de Estados Unidos en esa época. Pues, ¿no? Era muy famoso Upton Sinclair, por ejemplo, que fue el autor de La Jungla o del libro que se considera un clásico entre la ficción y el periodismo de investigación, There Will Be Blood, ¿no? Que se hizo incluso una película que es sobre el inicio de la industria del petróleo. Pues, ¿no? Entonces, esos son, digamos, con los orígenes de esa actitud que podemos llamar la actitud investigativa, pero en el año 72 es que finalmente, digamos, hace eclosión este periodismo y se le considera como una especialidad en sí misma. Por supuesto que esta especie de
supernova, de gran explosión de la importancia del periodismo de investigación, generó una especie de estereotipo, algo equívoco, que además, pues, digamos, se fue prolongando en el tiempo y a veces causó ciertas distorsiones en el ejercicio del periodismo investigativo. Pero bueno, que era esa especie de lobo solitario entre activista y detective, que iba justamente como un detective policial, recolectando pistas y armando un caso hasta que finalmente lograba una especie de eureka, pues, ¿no? Eso romantizó en cierto modo el oficio, la especialidad, y le dio un aura de cierto prestigio, pero que con frecuencia, repito, distorsiona la percepción real de lo que este trabajo, que a veces no es algo tan ni heroico ni tan romántico, sino con frecuencia es algo casi que burocrático, de escritorio, de estar muchas horas frente a una pantalla de computadora. Y eso hizo además entonces que en cierto momento, pues, esa figura del periodista investigativo cobrara pues casi un carácter hollywoodense, de protagonista de película, que repito, no siempre le hizo un favor al periodismo de investigación, ¿no? Ahora bien, cuando se conocen estos casos que le dieron un perfil propio al periodismo de investigación y que empezó, digamos, a cobrar celebridad y popularidad en la figura del periodista de investigación, la pregunta casi que obvia empezó a hacerse era, bueno, pero ¿por qué hablamos de periodismo de investigación si no es cierto que en realidad todo periodismo comporta una cierta labor de investigación, a veces más profunda, a veces más extensa, de más largo aliento, pero siempre investigación? Y fíjense que aquí citamos dos declaraciones de dos grandes héroes del periodismo latinoamericano. En un caso de Gustavo Ritti, colega peruano, que dice básicamente eso, pues, ¿no? Periodista que no investiga no es periodista. El periodista le debe a su público el relato de la verdad de los hechos, tal cual fueron y no tal cual dice que fueron, el solo contraste primario de versiones, que es parte de la base del periodismo, por supuesto, aunque a veces en nuestros países, o al menos en Venezuela, ni siquiera eso se hace. Pero bueno, por rápido que sea, ya es una labor investigativa de acuerdo a Gorriti. O, por supuesto, García Márquez también decía: la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición. Entonces esto podría, digamos, reducir al absurdo la idea de que hay un segmento del periodismo que se puede llamar periodismo de investigación, porque en realidad todo periodismo es así, pues, ¿no? Pero resulta que la práctica y luego también muchos académicos sesudos que se han puesto a pensar en el tema han descubierto que en verdad sí es una parcela, si no del todo parte, al menos sí especial del periodismo por diferentes rasgos que vamos a revisar, pues, ¿no? En primer lugar, hay una especie de definición canónica del periodismo de investigación, que es el que vamos a compartir, al menos en el marco de este taller y de este proyecto que llamamos CAPIR, pues, ¿no? Y esos rasgos que definen el periodismo de investigación son estos. Es el tipo de periodismo que primero es producto de la iniciativa del medio y el periodista. ¿Qué queremos decir con eso? Y es que no sigue la agenda de nadie, no es simplemente la única transcripción o publicación de un documento o de algún testimonio que una fuente privilegiada me ha dado, fuente que por supuesto yo me he dado el trabajo de cultivar, de conquistar, etcétera, pero que a pesar de eso, publicarlo directamente, ese documento o ese testimonio, no implica un trabajo de investigación, sino que probablemente puede ser el detonante, pero en realidad el trabajo me lo he propuesto yo como periodista o como medio. Ese es un primer rasgo, pues, ¿no? Segundo, algo que también puede ser discutible o en todo caso es algo un poco borroso, que es que es de importancia, es un tema de importancia para la comunidad. Y por supuesto esto se presta muchísimas a múltiples discusiones porque, por ejemplo, descubrir que un presidente de la República tiene un amante, bueno, valdría la pena discutir y finalmente consensuar si de verdad eso constituye un tema de importancia para la comunidad o no. Pero bueno, pongámonos como otro, digamos, otra variable o otro aspecto que ayuda a definir el periodismo de investigación.
Pero yo diría que este tercero es el más importante para definir qué es el periodismo de investigación, y es uno que pone a la luz algo que alguien, y en particular ese alguien suele ser un poder fáctico constituido, quiere ocultar. O otra forma de expresarlo es un tema, un hecho cuyas fuentes no están siempre disponibles, pues, ¿no? Es un especialista, o es alguien que tiene información clasificada, etcétera, o es un documento, una base de datos que no es fácil obtener. En fin, esto es probablemente la variable o la dimensión más importante para detectar que un proyecto, un trabajo o una pieza de periodismo de investigación. Y esto es tan importante en esta definición que es, por ejemplo, lo que ayuda a diferenciar el periodismo de investigación frente a, por ejemplo, el periodismo de denuncia, pues, ¿no? O un reportaje de profundidad. Ambos son géneros, ambos son perfectamente legítimos, pero no son lo mismo que el periodismo de investigación, entre otras cosas por esto, pues, ¿no? El periodista de investigación lo que hace es poner a la luz algo que alguien poderoso activamente está intentando mantener en la sombra. Y la cuarta variable o la cuarta característica, el cuarto rasgo del periodismo de investigación es que usa métodos específicos que no son los que tradicional o regularmente se usan en las redacciones o en este oficio. Me refiero a cosas como la minería en bases de datos, me refiero al uso de otros sistemas infográficos, me refiero, por ejemplo, al uso de herramientas que ahora abundan en el mundo de Internet para rastrear números telefónicos, documentos, etcétera, pues, ¿no? Bueno, todo ese uso de métodos específicos son cosas que incorpora el periodismo de investigación y que ayudan a definirlo y a diferenciarlo del resto del periodismo. Luego hay otra cosa que ayuda también a mostrar la especificidad, la singularidad del periodismo de investigación. Y aquí usamos un gráfico que es de cuya autoría pertenece a la colega costarricense Janini, quien se puso a ver cómo en lo que puede ser el eje o la dimensión del tiempo y en el eje o la dimensión de la profundidad, el periodismo investigativo suele tener contraste o diferencias muy importantes con lo que podríamos llamar el periodismo cotidiano, regular, el de breaking news, o el más vinculado o más orientado a la noticia, pues, ¿no? Probablemente la diferencia más importante es que el periodismo investigativo digamos, obedece a la propia voluntad y planeación del medio periodista, pues, ¿no? No es reactivo, sino proactivo. El periodismo de breaking news, el periodismo cotidiano, normalmente responde o obedece a un estímulo externo, pues. Hubo un incendio en determinada calle de la ciudad y yo voy a cubrirlo, pues, ¿no? Una autoridad llama a una rueda de prensa y yo voy también a ver qué es lo que tiene que decir, etcétera, pues, ¿no? En cambio, el periodismo investigativo es más bien proactivo, pues, ¿no? Surge el proyecto o la iniciativa de hacerlo del propio medio que se interesa o el propio periodista que se interesa en un tema y encuentra unas pistas o unos indicios que dan pie para decir, mira, aquí hay un más allá que me gustaría ver qué es lo que es, pues, ¿no? Entonces, probablemente ese es uno de los rasgos que permite también distinguir de una manera muy importante el periodismo de investigación, pues, ¿no? En la dimensión del tiempo, pues, ¿no? Algo que también los periodistas pues vivimos o sufrimos o vemos y nos causa a veces gracia, pero que es muy patente, es también en esa dimensión del tiempo, es que el periodismo cotidiano regular del reportaje de profundidad, la noticia, etcétera, está muy pendiente del cierre, pues, ¿no? Hay una fecha de cierre, incluso hay una fecha que podríamos ya llamar de vigencia o de vencimiento de la pieza periodística, que puede ser un día, una semana, un mes. En cambio, la historia investigativa suele tener un poquito más de libertad con respecto a ello, y sobre todo las piezas producto de el periodismo investigativo
tienen un potencial para durar mucho más tiempo, para que su interés se mantenga vigente durante mucho tiempo y de hecho, pues no en balde, buena parte de las piezas históricas más importantes del periodismo mundial en América Latina, pues corresponden a proyectos de periodismo de investigación. Y luego en lo que podemos llamar el eje o la dimensión de la profundidad, fíjense que el periodismo cotidiano con frecuencia o regular o de breaking news normalmente pues obedece a un enfoque noticioso, está buscando responder probablemente a una sola pregunta dentro de la famosa 5WH del periodismo, mientras fíjense que el periodismo investigativo normalmente parte de lo que nosotros llamamos una hipótesis, pues más bien es como una propuesta de lo que yo voy a buscar corroborar o confirmar en la realidad. Y por supuesto, eso también implica que en el periodismo investigativo haya una mayor disciplina de análisis o ejercicio de análisis con respecto al periodismo, digamos, regular, que sigue más bien unas pautas de lo fáctico, ¿cierto? Y algo muy importante es que el periodismo de breaking news cotidiano regular normalmente sigue esa lógica que podemos del ping-pong de encontré esto y encontré este otro que es contrastante con respecto a lo primero. O recogí una opinión o un testimonio que contrasta frente al segundo, pues, ¿no? En cambio, el periodismo investigativo busca alcanzar una conclusión y una convicción propia, pues, ¿no? En base a estos elementos, yo creo que esto fue lo que pasó con tal caso, ¿no? Y por supuesto, también eso implica, por vía narrativa, persuadir a los lectores, a los usuarios, a los consumidores de que eso es así, pues, ¿no? Entonces, fíjense que en estas últimas dos láminas lo que hemos querido establecer, y repito que aquí lo estamos buscando en esta presentación, es dejar la impresión muy clara de que el periodismo investigativo no es solamente una especialidad, e incluso más allá que una metodología, es probablemente una actitud y una posición desde la cual se abordan los temas y las cosas, pues, ¿no? Que estamos tratando de establecer cuáles son las diferencias tan específicas y tan, diríamos, contundentes que permiten decir el periodismo de investigación es una especialidad, es una parcela por sí misma, más allá de que en todo periodismo hay que hacer un mínimo de labor investigativa. Y luego está el tema de la vocación, pues, ¿no? De la inclinación, podríamos decir, pues, ¿no? Del periodista. Y eso también es una especie de barrera de entrada a veces para el ejercicio de periodismo de investigación en teoría, y la verdad que en la práctica casi que se puede comprobar así. Cualquier periodista podría hacer periodismo de investigación, podría usar las herramientas específicas del periodismo de investigación, pero a veces también hay un elemento actitudinal y de vocación que permite o impide que esa práctica y ese uso de esas herramientas sea efectivo, pues, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con cuál es la motivación para hacer la investigación, pues, ¿no? Muchos de nosotros habrá visto, tanto como consumidor lector como periodista, que a veces el periodista de investigación puede convertirse en una especie de sicario, pues, ¿no? De una empresa periodística o de una causa propia para afectar a todos los adversarios de esa causa o de esa empresa periodística. O puede haber otro tipo de motivaciones un poco más legítimas o un poco más bastardas, pues, ¿no? Entonces, como vemos en este gráfico, que es derivado de una presentación de un colega que, aunque ya no ejerce el periodismo, diplomático costarricense, en su momento fue muy importante, no solamente por su práctica investigativa, sino porque un caso de él fue muy importante en la jurisprudencia de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mauricio Herrera, pues, ¿no? Se preguntaba en esta presentación, Mauricio, pues, cuáles son los drivers, como se dice en inglés, cuáles son las motivaciones que llevan a hacer periodismo de investigación, pues, ¿no? Y entonces, estas son algunas de las que él se planteaba como que, vamos a decir, son susceptibles de ser vistas con cierta suspicacia, ¿no?
Hay gente que puede serlo por ganar notoriedad, por convertirse en una especie de Superman del periodismo que se vuelve famoso. Fíjense que todavía 50 años después, todos nos recordamos en los nombres de Woodward y Bernstein, por ejemplo, pues, ¿no? Se quiere ser un justiciero, es fama, es conquistar premios. Como ustedes saben, no hay un gremio que se premie más a sí mismo que el periodístico. Y bueno, la verdad que la tentación de hacer cosas para ganar premios siempre es muy poderosa y no necesariamente la mejor para hacer ese tipo de trabajo. Ganar poder e influencia, eh, eh, practicar la revancha frente a adversarios, gente que te cae mal, en fin. Todas estas son cosas que por sí mismas generan distorsiones y que podrían pues impedir una práctica no solamente efectiva, sino diría yo que justa y ética del periodismo de investigación. Finalmente, para terminar de establecer estas diferencias, el Instituto Prensa y Sociedad de Perú, que es ya tiene como 20 años patrocinando en América Latina el Premio Regional de Periodismo de Investigación, estuvo haciendo una larga encuesta entre los ganadores y los participantes de este premio para detectar cuáles eran las características, cuáles eran los rasgos que debía tener un buen periodismo de investigación, periodista de investigación. Y fíjense que esto es lo que le dicen los periodistas de investigación de sí mismos. Y los factores o los atributos que más resaltaron fueron, en primer lugar, y esto me parece muy importante, es la persistencia, pues, ¿no? Con frecuencia los temas de periodismo de investigación eh, son cosas que incluso, aunque se disponga de mucho dinero, si no hay tiempo, no se llega a ninguna parte. Pues, ¿no? El tiempo creo que es el ingrediente más importante en estos temas que no se resuelven mágicamente como pasa en los programas y las series de televisión que se resuelven en 20 minutos, no. A veces hay cosas que uno tiene años detrás de ellas, eh, quedan sin resolver hasta que después de un tiempo aparece un dato que finalmente hace que eh, calce la pieza que faltaba y todo funcione, en fin. La persistencia aquí es importantísima, es tener ese espíritu, digamos, de mastín, de un perro de presa, que una vez que la agarra a esa presa no la suelta nunca. Eso es importantísimo para el periodista de investigación. Luego, la inclinación y la capacitación por el trabajo sistemático. Aunque en esta ocasión no vamos a abundar en el tema de cómo se planea un proyecto de investigación periodística, creo que ya simplemente el concepto de que hay que planear una investigación periodística es algo que hace una diferencia importante con respecto al resto del periodismo, que suele ser reactivo, pues, ¿no? Y donde más bien el olfato y la capacidad de reacción y la rapidez son muy importantes, pues, ¿no? Entonces, la verdad que un proyecto de investigación periodística es prácticamente, si no similar, al menos con algunos elementos parecidos a una investigación científica, y requieren planificación, requieren trabajo sistemático, requieren registros, y son cosas con las cuales uno tiene que no solamente convivir, sino más de un modo tiene que simpatizar con eso, porque si no, la verdad, no va a llevar a cabo felizmente ningún proyecto de periodismo de investigación, sobre todo porque los proyectos de periodismo de investigación suelen ser cosas muy voluminosas, masivas, pues, en la que además incluso si uno parte buscando un determinado tema, una determinada pista, sin embargo en el camino te pueden surgir otras 20 pistas tan tentadoras como la inicial. Y si no llevas un registro y una claridad de lo que vienes haciendo, es muy probable que te pierdas en ese proyecto. En tercer lugar, y a diferencia de lo que decíamos unos minutos antes sobre el estereotipo que se hizo de este lobo solitario, de este héroe que anda haciendo justicia, que era el periodista de investigación, cada vez el trabajo del periodismo de investigación es cada vez más colaborativo, incluso transnacional, colaborativo en el sentido de interdisciplinario y colaborativo en el sentido de mucha gente, muchos equipos, muchos medios, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas cada vez más complejos, cada vez más especializados,
si es un tema de corrupción y de paraísos fiscales, es probable que haya que buscar al menos el concurso, el apoyo de un contador que sepa cómo explicar determinadas cosas de contaduría, o si es un tema, digamos, más vinculado a lo científico, a lo mejor hace falta un científico, en fin. Eso es cada vez más patente, y esa especie de instinto que tenemos los periodistas de la competencia y del scoop o del tubazo, como decimos en Venezuela, o de la chiva, como dicen los periodistas colombianos, pues, ¿no? Es algo que hay que empezar a apaciguar e incluso a suprimir en aras de hacer este trabajo colaborativo que además, una vez que se suma de una manera, digamos, proactiva, asertiva y por supuesto también honesta, pues puede generar productos tan importantes como Panama Papers y otras investigaciones que justamente han sido, digamos, ya como los modelos de lo que son los trabajos de colaboración en torno a proyectos de investigación periodística. Vinculado a esto mismo que he venido hablando, pues hace falta estrategias y enfoques, pues, ¿no? Es decir, algo que en toda historia es importante, que escoger, digamos, una nuez, una médula, un enfoque de cómo entrar en el tema, incluso de cómo entrar en la fuente. Bueno, eso es importantísimo en el periodismo de investigación, como seguramente lo van a comprobar a lo largo de este taller y de este proyecto. Y finalmente la independencia y el coraje, pues, ¿no? Como en alguna vez yo escribí en el prólogo de un libro que publicamos en Venezuela que se llamaba Métodos de la Impertinencia, y que justamente es un libro sobre prácticas del periodismo de investigación. El periodismo de investigación es, por definición, impertinente, pues, ¿no? Trata básicamente de meterse en un lugar a donde nadie te llamó. Y por supuesto eso siempre genera resquemores, molestias, no solamente entre las fuentes o entre los señalados, con frecuencia incluso los colegas periodistas no entienden o no simpatizan con eso, pues, ¿no? Pues entienden otro tipo de ejercicio, pues, ¿no? Entonces, esto sin contar, por supuesto, en que además con frecuencia los temas en los que uno se involucra son temas que tocan determinados intereses, a veces tan gruesos y tan arriesgados, pues que pueden implicar incluso hasta riesgos para la integridad física y hasta la vida. Entonces, bueno, hay que estar dispuesto a correr esos riesgos, no porque seamos especialmente virtuosos o heroicos o valientes, sino, bueno, porque es parte del trabajo, pues, ¿no? Y hay momentos de gran presión en los que uno se puede sentir realmente muy solo y muy desamparado. Entonces, dicho todo esto, rápidamente paso para distinguir el periodismo de investigación nuevamente. Fíjense que es un ejercicio en el que estoy insistiendo en esta presentación, es mostrar que el periodismo de investigación es algo muy, muy, muy particular, singular, y que implica vocaciones, actitudes, posturas muy particulares y con las que hay que comprometerse. Entonces aquí lo que vamos a hacer es diferenciar al periodismo de investigación de otros animales, otras escrituras que son bastante parecidas, pero que no son lo mismo, como lo son el periodismo de denuncia, el periodismo de precisión y el periodismo de profundidad, pues, ¿no? Y repito, y esto es importante, no necesariamente para el público, porque a veces lo que importa para el público es la historia y la revelación, y si lo hiciste a través de una métodos de periodismo de investigación o no, pudiese ser irrelevante, transparente para el público. Pero en el momento de planear un trabajo de periodismo, de alguna cobertura, sí es importante tomarlo en cuenta, porque con frecuencia, dependiendo de qué vía tome uno, y esa no siempre es una decisión de uno, sino también el propio tema lo pide, probablemente el resultado, lo que se va a producir, lo que se va a encontrar, va a depender de esa opción, pues, ¿no? Entonces, el periodismo de profundidad, fíjense, es lo que, por ejemplo, en Venezuela, en mi país, con frecuencia se entendía como periodismo de investigación. Es decir, cuando una reacción de un periódico tradicional en Venezuela se planteaba, al menos hasta los años 90 del siglo XX,
vamos a hacer un periodismo de investigación, un trabajo de investigación, básicamente era un trabajo con muchas entrevistas, un trabajo con muchas fuentes. Y eso no necesariamente es investigación, por lo que ya hemos visto minutos antes, pues, ¿no? Sobre todo por lo que implica detectar algo que un poder activamente busca ocultar, pues, ¿no? Entonces, una cosa es el periodismo de profundidad, otra cosa, perdón, es el de precisión, que es este que usa sobre todo métodos estadísticos y que su gurú o su apóstol fue un periodista de Florida, por cierto, llamado Philip Mayer. Y el de denuncia es ese que llaman de watchdog, ¿no? Que es de reacción inmediata frente a un estímulo que puede ser una revelación de un documento, puede ser un testimonio de una comunidad o de un denunciante, pues, ¿no? Y que por supuesto tiene su propia importancia, ojo, no porque sea diferente o menos complejo o menos exhaustivo, que por ejemplo el periodismo de investigación no quiere decir que no, ni sea legítimo ni que no sea importante, sí lo son, pero responden a estímulos, a momentos y sobre todo a resultados diferentes. Ahora, fíjense, si estamos haciendo este esfuerzo, primero en todo este taller y este proyecto por aprender y practicar el periodismo de investigación, hemos visto que es el único que permite generar una agenda propia, porque es el que responde a la proactividad y a la iniciativa del medio periodista y no, digamos, a un estímulo externo. Si permite generar exclusivas tan importantes, ¿por qué no se practica con más frecuencia? Y sobre todo en los países de América Latina y sobre todo en la prensa tradicional, esa prensa que ahora tiende a desaparecer gracias o por culpa de los grandes avances tecnológicos que han entrado con Internet y con las redes sociales, etcétera, pues, ¿no? Bueno, básicamente eso es así. Disculpen, aquí el error. Eso es así porque, en primer lugar, para los editores de esos medios tradicionales y todavía de muchos de los actuales modernos o electrónicos, sin duda el meterse donde no nos llama el periodista de investigación genera conflictos, pues, ¿no? Conflictos con gente que puede ser poderosa o conflictos con gente que puede ser cercana al editor, al dueño del medio, etcétera, pues, ¿no? Y todo no es frecuente que alguien quiera vivir siempre con el sobresalto de saber y cuál es el lío en que me metí hoy, pues, ¿no? Entonces, con frecuencia, pues, por supuesto, en los medios, y sobre todo los medios que no están tan hechos a hacer periodismo por el periodismo per se, sino como simplemente una plataforma de publicidad o de influencia, bueno, tratan de evitar eso, ¿no? En segundo lugar, algo que es casi que lógico es que si los periodistas o los medios están pidiendo, ábrame las puertas porque yo quiero escrutar cómo te comportas tú, eso quiere decir de vuelta que también tienen que estar dispuestos a ser investigados, pues, ¿no? Y no, con frecuencia los dueños, editores, propietarios, accionistas de muchos medios, sobre todo en América Latina, al menos en Venezuela, que es el medio el país donde desde luego mejor conozco, pues no necesariamente su estela al pasar por algunas partes es muy limpia, pues no quieren estar dispuestos, no están de antemano dispuestos a presentarse a ese escrutinio. Entonces tampoco intentan hacer investigación para no tener que, digamos, devolver con esa, digamos, apertura a su labor investigativa. En tercer lugar, algo que suele disuadir a los medios tradicionales de América Latina de hacer periodismo de investigación es la sospecha, en parte cierta, de que el periodismo de investigación requiere unos recursos que el periodismo, digamos, más regular o de breaking news no requiere. Puede ser dinero, pero ojo, no solamente eso, también equipo, tiempo, personal, pues, ¿no? Seguramente, aunque ya no es tan frecuente la experiencia de la gran reacción de la prensa tradicional, que antes, hasta hace 10 años, digamos, era la primordial, pero bueno, todos hemos visto probablemente en algún medio cómo había siempre rencillas o envidias o dificultades entre los miembros de la redacción normal que todos los días, por ejemplo, llenaba espacios en un noticiero o que llenaba páginas en un periódico
con un trabajo esforzado a diario, mientras que los miembros de la unidad de investigación quizás hasta cobraban más que yo mismo, y sin embargo, mira, publicaban una vez cada 3 o 4 meses, pues, ¿no? Eso que, dicho así, como esta anécdota, simplemente parece un problema de relaciones laborales, también lo es en términos de productividad para un medio que tenga los recursos muy limitados, pues, ¿no? Entonces, que con frecuencia es un verdadero dilema pensar, pongo a este señor a trabajar 4 meses, o 5 meses, o 6 meses en el escándalo de la amante del presidente, o me conviene más ponerlo a cubrir ruedas de prensa y que todos los días me llene 4 o 5 páginas del periódico. Bueno, eso es algo que, por supuesto, desde el punto de vista de productividad y eficiencia en inversión, es importante en muchas empresas, desde luego también en las periodísticas, y con frecuencia a menudo sirve como un disuasor del trabajo investigativo. Luego, hay también ese problema también frecuente que no es del todo resuelto, que es con frecuencia el periodista de investigación o los periodistas agrupados en unidades de investigación abordan o abordaban trabajos que parecieran corresponder a fuentes tradicionales ya establecidas de economía, de negocios, de derechos humanos, etcétera, pues, ¿no? Que a veces entonces invadían el terreno de un periodista que cubría esas fuentes de manera regular, pues, generando fricciones, generando dificultades, malentendidos, y, y además llevando a la pregunta que ya veremos un poquito más tarde, qué implicaciones tienes de qué es mejor, un periodista investigativo cuya especialidad es la investigación y que entra en diferentes temas, o más bien son periodistas de fuentes específicas que a su vez saben manejar herramientas de investigación y pueden hacer investigación, pues, ¿no? Bueno, ese dilema con frecuencia no es fácilmente soluble, y los medios no en balde intentan entonces evitar este dilema, pues, ¿no? Y por supuesto, en países como el nuestro, y creo que me refiero a Venezuela, por supuesto, pero en algunos de sus vecinos en los que no hay leyes de acceso a la información, donde hay regímenes que eh, cultivan la opacidad, etcétera, pues, ¿no? Con frecuencia el acceso a la información que es necesaria para hacer un trabajo decoroso e importante de periodismo de investigación, pues tiene tales dificultades de acceso que lo hace casi imposible, o tan lento, tan engorroso, que ninguna empresa puede permitirse abordarlo así, pues, ¿no? Entonces, fíjense que dicho todas estas dificultades, estos obstáculos o estos disuasores para ese periodo de investigación, sin embargo, hay buenas razones para hacerlo, pues, ¿no? Incluso son buenas razones, y por eso aquí ven en esta lámina o diapositiva que hay un subtítulo que dice los argumentos para la venta, porque con frecuencia son argumentos que un periodista en las organizaciones jerárquicas de los medios tradicionales trataba o usaba efectivamente para persuadir a sus jefes de que sí, de que valía la pena hacer tal o cual investigación, pues, ¿no? Entonces, creo que lo importantísimo, y eso es hoy día aún más importante que años atrás, cuando ahora prácticamente cualquiera puede ser periodista o bloguero o influencer, es decir, que la competencia no son los otros medios, sino que casi virtualmente todos ciudadanos. Y la gran pregunta es qué valor agregado aporta un periodista o un medio periodístico. Bueno, el periodismo de investigación tiene la gran ventaja de que permite generar una agenda propia, una agenda exclusiva del medio del periodista, pues, ¿no? Justamente como no está obedeciendo simplemente a reacciones del entorno, no está obedeciendo solamente a llamar a una rueda de prensa o a determinados sucesos, incendio, asesinato, etcétera, sino que es lo que yo me interesé y con mi olfato periodístico y mis técnicas y mis herramientas logré descubrir, pues, ¿no? Es muy poco frecuente que cualquier otro medio periodística o periodista, o no solamente poco frecuente, sino incluso poco factible que te lo puedan imitar, pues, ¿no? Entonces, eso te genera una gran capacidad de
tener una agenda que solamente la tienes tú, pues, ¿no? Y eso, por supuesto, en el entorno competitivo actual es muy, muy importante. Luego, algo que siempre se ha dicho es que el periodismo de investigación permite detectar tempranamente unos fenómenos que están todavía en ciernes, que se están generando, pues, ¿no? Siempre se recuerda cómo, por ejemplo, ciertos trabajos de investigación en Colombia fueron los primeros en descubrir cómo estaba surgiendo toda la industria del narcotráfico en ese país, cuando todavía se consideraba que era un fenómeno periférico de las provincias, pues, ¿no? No había llegado a Bogotá, no había llegado a las grandes ciudades, y parecía que era algo casi hasta lejano y un poco exótico, y resulta que finalmente terminó siendo una fuerza dominante en la sociedad colombiana, pues, ¿no? Y esas cosas, más allá de ciertas investigaciones académicas, los primeros que lograron detectar esa tendencia eran periodistas de investigación colombianos, que por cierto algunos pagaron con su vida o con el exilio el haber logrado esas exclusivas, pues, ¿no? Por supuesto, el tener exclusivas y agenda propias hace que tengas mayor poder para atraer consumidores, usuarios, lectores, y a su vez pues tener una marca más fuerte y tener mayores posibilidades de comercialización. También otra cosa importante es que una investigación periodística, más allá de un reportaje hecho, digamos, en 2 o 3 días, mientras más blindado está esa investigación, pues con más seguridad publicas y a su vez incluso con más seguridad acudes a un tribunal o acudes a un conflicto en caso de que llegues a esas instancias, pues, ¿no? Entonces es otra ventaja del periodismo de investigación. Y finalmente, perdón, pausa, pausa, pausa. Ajá. Y finalmente, y si se quiere, esto es algo más desde un punto de vista político, cívico, incluso moral, el periodismo de investigación es el periodismo que por excelencia cumple ese papel que supuestamente justifica desde el punto de vista social a la prensa, pues, ¿no? Que es que, a ver, todo ciudadano en democracia tiene el derecho y la potestad de escrutar cómo es el desempeño de sus gobernantes, de los funcionarios públicos, etcétera, y bueno, por supuesto, denunciar sus malas prácticas e incluso castigarlos con el voto. Pero eso en la práctica sabemos que no es posible, pues no todo ciudadano de Bogotá o de Caracas o de Lima o de Ciudad de México tiene esa posibilidad sobre los gobernantes de la Ciudad de México, de sus respectivas ciudades, y mucho menos de conseguir información que es relevante para tomar decisiones políticas. Entonces, el periodismo de investigación es el que mejor permite hacer esa especie de contraloría o veeduría colectiva sobre el desempeño del poder. Por supuesto, el poder político constituido, pero también los poderes fácticos, como el poder económico, la iglesia, etcétera, que también pueden incurrir en actos ilícitos o inmorales, pues, ¿no? Y que justamente el periodismo de investigación es el que permite detectarlos y ponerlos en evidencia. Entonces, bueno, diría yo que son muy poderosas razones para que no solamente se practique el periodismo de investigación en general, sino para que tal como yo creo, sea la disciplina del periodismo eh, más importante, más relevante y más diferenciadora que hay en este momento para seguir respaldando la labor de los medios informativos. Y bueno, ya para concluir, simplemente quería enumerar algunos aspectos que son controversiales, que con frecuencia se discuten en los congresos o foros internacionales de periodismo de investigación, y no para llegar, digamos, a consensos conclusivos, sino para seguir, digamos, escarbando en la diferencia y en la reflexión que, digamos, todos estos conceptos y estas ideas sobre el periodismo de investigación conllevan, y que, por cierto, algunas de estas cosas son las que se van a ampliar y a desarrollar en algunos de los capítulos o de los bloques de este eh, taller de periodismo de investigación en entornos cerrados y de este proyecto que es CAPIR, pues, ¿no?
Por supuesto, un tema muy importante en el periodismo de investigación es el de cuáles son los límites de la intimidad, de las fuentes, de los sujetos de nuestras investigaciones, etcétera, y qué métodos son lícitos para obtener la información. Un tema que no es baladí, pues, ¿no? Yo mismo he ido a congresos en diferentes países que, por ejemplo, se reúnen en torno a la gran discusión de si la cámara escondida es algo lícito o no para hacer investigaciones periodísticas, ¿no? Y repito, no son congresos que buscan llegar a una verdad única y canónica, sino que, bueno, lo que están buscando es incentivar la discusión. Pero bueno, este es un tema que en cada investigación es muy, muy importante, aunque parezca hasta rutinario, hacerse las preguntas que hay que hacerse para ver si uno está cumpliendo con las mejores prácticas éticas, las mejores formas de proteger a las fuentes, las mejores formas de persuadirlas, y que, ojo, en este tema del periodismo de investigación, la forma y el medio de hacer las cosas es tan importante como el resultado, pues, ¿no? Entonces, una mala práctica para obtener una buena información probablemente ponga en entredicho toda la investigación. Luego lo que decía de cómo nuestros medios y nuestros periodistas y nosotros mismos a veces estamos buscando hacer un trabajo de veeduría que no estamos dispuestos a aceptar sobre nosotros mismos, ¿no? A veces incluso, y esto lo digo pensando en casos muy concretos en Venezuela, en la Venezuela de hoy día, en que los propios periodistas en que trabajan en un medio no saben quién es el dueño de ese medio, por ejemplo. Y bueno, difícilmente desde esa posición se puede pretender tomar un papel de contralor o de veedor de los demás si no estamos dispuestos a ser transparentes frente a eso. Luego hay algo que me parece importante porque ahora cuando vemos que los medios intentan hacer una transformación digital o que intentan ponerse al día frente a las nuevas tecnologías, hacen un gran esfuerzo, sobre todo en las interfaces, en la distribución, en los canales de distribución y comercialización de esos contenidos, pero cada vez hacen menos inversión y menos esfuerzo en la recolección de la información, en invertir en la búsqueda de la información, en invertir en la formación de periodistas investigativos. Ahora vemos ese periodista con frecuencia, ese periodista en la redacción, que es un hombre orquesta, que hace videos, que hace escritos, que hace podcasts, todo a partir de la misma cobertura y probablemente ganando lo mismo, pero o si no menos. Y entre tanto, pues esa especie de gran ampliación de sus capacidades de cobertura, sin embargo, no le permite hacer una cobertura de mayor profundidad y mucho menos investigativa. Entonces, esa es una tendencia preocupante frente a lo que son las posibilidades de periodismo de investigación. Luego el hecho de que los medios electrónicos ya no tienen momento de cierre, sino que están 24 horas al aire, pues ha hecho que cada vez la demanda de contenido sea mucho más exigente, mucho más masiva y por supuesto continua, pues, ¿no? Y eso de nuevo sirve de cortapisa a las posibilidades de investigar, que como les decía unos minutos antes, con frecuencia el recurso más importante en cualquier investigación es el tiempo, pues. Más allá del talento, más allá del dinero, el tiempo es probablemente la variable más importante en una investigación periodística. También la discusión que les hablaba de unidades o medios claramente investigativos versus periodistas especializados en fuentes que saben investigar. ¿Qué es mejor? Bueno, probablemente la pregunta está mal formulada y por eso no tenga respuesta. Quizás en algunos casos es mejor la cobertura de un periodista especializado, en otros casos probablemente lo hace con más independencia un periodista que no es de la fuente, pero que conoce cómo investigar. Incluso probablemente en algunos casos será mejor la combinación de ambos, incluyendo hasta especialistas que no son periodistas, pero que conocen algún aspecto de la historia que yo estoy cubriendo. Bueno, ese es otro tema que también es muy importante tomar en cuenta en el periodismo investigativo actual. Luego, como le comentaba,
el periodista investigativo es cada vez más transnacional. Y eso no es simplemente porque tengamos una vocación de sofisticación o nos creamos más cosmopolitas que el periodista o el reportero normal, digamos, sino que estos temas de investigación que con frecuencia tienen que ver con el crimen organizado, con la corrupción estatal, con derechos humanos, son casi siempre productos de esquemas, organizaciones que primero son múltiples, pero además son transfronterizas, pues, ¿no? Con frecuencia un funcionario que puede robar dinero en un municipio de Bolivia, digámoslo así, no lo hace porque va a guardar en una huaca o debajo de su cama, va a guardar ese cheque o ese dinero. Probablemente lo va a depositar en una cuenta en Panamá a nombre de una empresa offshore constituida en Islas Vírgenes Británicas, y con eso se va a querer cumplir el sueño de su vida, que a lo mejor no es dejarle la herencia a los hijos, sino comprarse un avión o una quinta en Florida, pues, ¿no? Entonces, por eso mismo, la cobertura de estos temas, que además son complejos, requieren cada vez más que se constituyan equipos en torno a ellos, y con frecuencia, muy a menudo, que esos equipos sean transnacionales, transfronterizos. Creo que el trabajo de ICIJ y Panama Papers es, por supuesto, un modelo de esto que estamos hablando, pero, por supuesto, eso tiene que ver con filtraciones muy grandes. Bueno, no quiere decir que sean solamente las filtraciones las que requieran este tipo de cobertura. En Armando.info, al menos el medio que yo dirijo para Venezuela, cada vez es más frecuente que casi todas las historias estamos trabajando con una contraparte en Colombia o en República Dominicana o en Argentina, porque son temas que hay que cubrir siempre, al menos desde dos riberas, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Luego, por supuesto, está todo el tema de las tecnologías, las aplicaciones cada vez hay más, son más numerosas y más modernas y más complejas a veces para hacer diferentes funciones del periodismo de investigación, entre ellas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el análisis y la minería de datos en bases de datos que pueden ser masivas, de millones de documentos. Bueno, eso es también algo que hay que tomar en cuenta y que, a ver, no todo periodista tiene que ser un especialista en periodismo de investigación en bases de datos, pero sí debe tener una cierta noción de qué es lo que se hace. Repito, porque mientras más trabajamos en equipo, estas especialidades las puede asumir determinado individuo de ese equipo, ¿no? Pero sí hay que tener una noción de qué es lo que hacen y cuáles son sus posibilidades. Luego también está la discusión sobre el periodismo de investigación. Una de las grandes críticas que se le hace es que cuando hace coberturas de casos de corrupción, casos de violación de derechos humanos, etcétera, suele ser una historia sobre un caso y nunca hablar de lo estructural, de lo masivo, sino ese caso, aunque ese caso pretenda ilustrar algo estructural, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay publicaciones como ProPublica en Estados Unidos que trata de hacer un esfuerzo un poco mayor en hacer cosas estructurales y también de interés comunitario, no solamente, digamos, los temas clásicamente de periodismo de investigación como la corrupción, como el crimen organizado, sino mostrar que la investigación periodística realmente es pertinente para casi cualquier tipo de tema, cualquier tipo de área de conocimiento. Luego está el gran peligro de convertirse en un gran especialista de un tema investigativo, porque es el que te ha tomado toda tu vida o mucho tiempo de tu vida, y que llegues a un conocimiento y una cercanía tal con ese tema que no seas ya muy capaz de narrarlo y relatarlo de una manera que sea inteligible y además atractivo para el público común. Eso es algo también a tomar en cuenta. Y luego también están los temas clásicos de seguridad, sobre todo de seguridad electrónica en estos momentos, en la participación de los equipos legales, que con frecuencia en medios tradicionales, pero también en medios más pequeños y cibernéticos, se suele, y creo que es una buena idea,
trabajar con abogados para saber cuándo lo que uno está diciendo o afirmando es sostenible de acuerdo a las normativas y las leyes de cada país. Y eso, por supuesto, es algo que hay que relativizar, porque con frecuencia el abogado, su consulta, su consejo casi siempre va a ser: quita esto, no digas esto, etcétera. Y bueno, el trabajo del periodista es justamente el contrario, es revelar. Entonces, es algo que hay que incorporar, pero por supuesto en su justa medida, pues, ¿no? Y así cerramos esta presentación, en la que de nuevo confío que se haya incentivado en ustedes esto que llamamos la mentalidad del periodismo de investigación, y que además pienso que es una buena introducción, un buen umbral para dar paso al resto de los módulos de este taller en línea para hacer periodismo de investigación, particularmente en entornos cerrados. Muchas gracias por su atención. Gracias, Eval, por la interesante presentación y gracias a todos por su atención. Esperamos que estos contenidos hayan sido de provecho para cada uno de ustedes y los esperamos en el próximo módulo del taller de periodismo de investigación en entornos cerrados, auspiciado por Capir y Armando Info. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.